Hola, bienvenido a la demo de automatización con tecnologías x64 y ARM64 utilizando script de PowerShell y Bash. Este proceso de automatización consiste en que a través de scripts de PowerShell ejecutados desde Windows 11 voy a acceder a través de SSH a un Ubuntu Server que está corriendo en una Raspberry Pi 5 y a través de un shell script que está ubicado en la Raspberry voy a realizar la instalación de microkubernetes. Se va a realizar el despliegue de aplicaciones nativas con Quarkus en la parte de backend, Angular en la parte del frontend. Voy a crear un clúster de bases de datos de Postgres. Básicamente contiene 3 instancias, una base de datos maestra y 2 réplicas. Y en la parte de observabilidad y monitoreo voy a utilizar las tecnologías de Grafana, Prometheus y JaggerTracer. Inicialmente voy a ejecutar este script de PowerShell que me va a entregar la IP que tiene el servidor de Ubuntu en este momento. Vemos que tiene la IP determinada en 1.7. Esto debido a que el servidor de Ubuntu está configurado para que cada vez que se inicie el router le pueda dar una nueva IP que esté disponible. Entonces voy a acceder por SSH al servidor de Ubuntu. Acá acepto la llave de conexión SSH, me pide también la contraseña. Y bueno, acá podemos ver que esta es la versión 24.04 de Ubuntu. Voy a ejecutar el comando lsblk, que es para que me muestre los dispositivos que están actualmente montados en la Raspberry Pi. Acá vemos que nos muestra en primera instancia un loop 0. Esto en sí no es un dispositivo, es básicamente un montaje que realiza la herramienta Snap, básicamente la herramienta que voy a utilizar para la instalación de microkubernetes. Y este punto de montaje lo utiliza más que todo para todo el tema de configuración de sus archivos, actualizaciones y demás. Seguido vemos las particiones como tal de la tarjeta micro SD. Esta información se genera al momento de utilizar la herramienta de Raspberry Pi Imager, en la cual ustedes pueden seleccionar pues el sistema operativo que quieran. Hay varias versiones, está la oficial de Raspberry, en mi caso pues yo seleccioné Ubuntu, que también es un sistema operativo oficial soportado para Raspberry Pi. Y de último vemos el disco duro. Ahora mismo el disco duro está sin información, vemos que tiene un espacio, una capacidad de 238 GB en comparación a la micro SD que tiene 119 GB. Bueno, voy a salirme de acá y voy a ejecutar el script de instalación. Inicialmente pues se obtiene la IP de la Raspberry, bueno, se hace una configuración de SSH y se realiza una actualización como tal del sistema operativo Ubuntu. Acá, bueno, las letras que estamos viendo en color naranja, pues nos muestran que la Raspberry en este momento se reinició y ahora mismo el script está, digamos que esperando por la disponibilidad del servidor de Ubuntu. Acá como pueden ver hay caracteres en color amarillo, azul, gris, naranja. Yo decidí que para saber qué instrucción se está ejecutando desde los scripts de PowerShell, utilicé el color azul y amarillo. Para los que están en color gris y naranja, son digamos que instrucciones que se están ejecutando del lado de Ubuntu. Aquí ya obtuvo como tal conexión a la Raspberry y acá se inicia como tal con el proceso de clonación de la tarjeta micro SD al disco duro SSD. Este proceso toma alrededor de 20 y 30 minutos. Yo voy a adelantar esta parte más o menos hasta el punto en el que ya esté terminando. Listo, una vez terminado el proceso de clonado, se realiza una revisión como tal del sistema de archivo, se realizan unas correcciones que se generaron en el momento del proceso de clonado y bueno, acá el script está esperando a que el servidor de Ubuntu esté disponible nuevamente. Llegado a este punto, el sistema operativo está en un estado suspendido, está esperando a que yo remueva la SD card. Listo, acá ya encontró conexión al servidor de Ubuntu. De ahora en adelante todas las operaciones se van a realizar sobre el disco duro SSD, ya que removí la tarjeta micro SD de la Raspberry. Bueno, acá se realiza la configuración del firewall y se está instalando microkubernetes. Bueno, algo importante acá es que se realizó la actualización como tal de la IP para la Raspberry. En este caso se configuró para que de ahora en adelante tenga la dirección IP 192.168.1.10. Acá también se realiza como tal la configuración de un registro privado para almacenar las imágenes que vamos a utilizar en los despliegues y demás. Yo configuré el registro de tal forma que la conexión tenga que ser segura, es decir, utilizar HTTPS, y también se configura un usuario y una contraseña. Si esta información no se envía al momento de establecer conexión con el registro, nos va a enviar estado de no autorizado. Acá vemos que se está instalando Maven, se va a instalar también Java, Cloudflare, para que podamos
podemos acceder desde internet a los servicios que están desplegados en microkubernetes. Bueno, acá se está instalando Java. Dentro de las add-ons de microkubernetes voy a utilizar algunos, entre ellos está el acceso basado en roles. También voy a utilizar el hostpath para almacenar información persistente para los contenedores. Acá podemos ver todos los add-ons que están activados, el Reback, el Registry y el Storage, que son los que yo estoy utilizando. Hay unos que vienen ya activados por defecto, como es el Helm 3, el HA Cluster y el DNS. Y bueno, terminó como tal la instalación de microkubernetes. Ahora se va a proceder con la construcción de imágenes que van a ser enviadas al registro que se creó previamente. Para esto, el script creó unos certificados que se obtienen a través del kubeconfig, que podemos acceder a él a través de microkubernetes, a esa información. El script obtuvo esa información y creó unos certificados para podernos conectar a Kubernetes utilizando kubectl desde acá, desde Windows 11. Acá está esperando a que esté disponible el pod de registro, que es donde se van a guardar las imágenes, ya que se hizo la configuración como tal del usuario, la contraseña que es necesaria para el acceso, la configuración del certificado SSH. Entonces es necesario esperar a que el registro esté disponible nuevamente. Acá nos mandó un error. Esto es básicamente por un timeout. Ahora mismo se inició Podman acá del lado de Windows 11. Esto es necesario porque hay imágenes en las que no es necesaria como tal la creación de imágenes nativas, sino que únicamente se hace pull de la imagen para arquitecturas ARM y eso se envía directamente al repositorio que está en microkubernetes. Hay imágenes en las que sí es necesario, por ejemplo para el backend, es necesario realizar la construcción nativa. Esto es un proceso que puede demorar entre 1 o 2 minutos y este proceso se ejecuta desde el Podman que está instalado en la Raspberry Pi 5. Entonces, para no cargar la Raspberry con imágenes y demás, entonces hay imágenes que son generadas utilizando Podman, el Podman que está instalado acá en Windows 11, se los envía al registro, y hay otras que ya tienen como tal programas nativos y esos son ejecutados desde la Raspberry Pi y también son enviados al registro de microkubernetes. Acá pues también se hace como tal el push de Grafana. Todas estas imágenes van a estar disponibles acá en Windows 11 y se van a enviar al registro de microkubernetes. Acá se va a hacer como tal la instalación de la base de datos de Postgres. Como les comenté inicialmente, esto es un clúster que tiene 3 instancias, una instancia maestra y 2 réplicas. En cada una de las instancias van a haber 2 bases de datos, una que va a ser utilizado por el backend de la tienda virtual y hay otra base de datos de un proyecto en el cual estoy trabajando actualmente, pero que también se accede desde el frontend de Angular, ¿vale? Es decir, ese frontend se va a comunicar con 2 instancias de backend y cada instancia accede a una base de datos. Acá pues está esperando la disponibilidad del clúster de Postgres. Una vez ya se tenga acceso como tal al clúster, va a ser una restauración de las bases de datos utilizando archivos dump. Listo, una vez restauradas las bases de datos, se procede con la construcción de las imágenes. Acá yo tengo varios proyectos. Para el backend utilizo Quarkus. Van a haber 2 instancias de backend, como les comentaba anteriormente. Este proceso puede tardar alrededor de 10 minutos, entre 10 y 20 minutos, así que también voy a adelantar esta parte hasta el momento en el que ya se esté terminando el proceso. Listo, una vez creadas las imágenes del backend, el frontend, realizados los despliegues, por último se realiza el despliegue de los servicios de monitoreo, en este caso Grafana, Prometheus, el Alert Manager y Jaeger Tracer. Acá podemos ver que el script tuvo una duración de 44 minutos. Llegados a este punto, ya yo tengo acceso como tal al clúster de microkubernetes utilizando kubectl desde acá de Windows. Vamos a ver el estado de los pods que se crearon o que se están ejecutando en este momento sobre microkubernetes. Este es un listado de todos los pods. Acá, como podemos ver, en el backend tengo 2 instancias. Tenemos acá el clúster de base de datos de Postgres. Acá vemos el frontend. Tenemos 2 instancias. Una es la versión, digamos que reciente, y otra es una versión previa del front. En la sección de monitoreo o en el namespace de monitor vemos el Alert Manager, Grafana, Jaeger y Prometheus. Y acá tenemos el proxy y un servicio que se va a encargar de el tema de escalamiento o la gestión del proxy en el momento que haya un escalamiento de este mismo con conexiones de WebSocket. Esto lo vamos a ver más adelante. También este script realizó la configuración
de SSH para que ya pueda acceder de esta forma. O sea, yo nada más ingreso SSH Raspi y esto me permite acceder a la Raspberry. Acá vemos esta información. Vemos que el total de memoria utilizada por el sistema es del 24%. Eso quiere decir que más o menos se están utilizando casi 2 GB de memoria de las 8 que tiene la Raspberry Pi. Vemos también el uso de disco duro, bueno, el 5.7% de 234, que es una cantidad muy baja. Acá también pues está configurado el acceso obviamente a microkubernetes utilizando el comando microk8 sqctl. Vamos a hacer un top para conocer, digamos que la cantidad de cores, es decir, de CPUs y la cantidad de memoria que está consumiendo cada pod. Como podemos ver acá, el backend entre las dos instancias está utilizando 41 megas, es una cantidad de memoria relativamente baja, y de los milicores, cada una está utilizando un milicore. Acá en el front vemos que, bueno, no estamos utilizando en este momento, ya que esto lo único que hace el front es entregar código HTML, y de memoria vemos que entre los dos están utilizando 6 megas de memoria. Acá en la sección de monitoreo vemos que entre Grafana, Prometheus, el Air Manager y Jagger se están utilizando alrededor de 140 megas más o menos. Y en la sesión de red, donde tenemos el proxy y el servicio de WebSocket Manager, estaban utilizando 30 megas entre los dos. Esto es una cantidad baja de consumo de memoria, por eso es que acá arriba vemos que en total se están utilizando alrededor de 2 gigas. Esto es digamos, lo bueno de toda la parte de computación nativa, ya que digamos que los servicios en sí son archivos binarios que se están ejecutando en microkubernetes. Voy a salirme de acá. Y ahora vamos a mirar la parte de configuración de entornos para los contenedores. Yo acá tengo un script que lo que hace es acceder de manera directa a los contenedores. Acá básicamente yo le estoy dando la información de una etiqueta, el espacio de nombre donde está el contenedor, y yo le voy a decir que me cree una instancia de SH para ese contenedor. Acá vemos que ya accedimos como tal al contenedor, en este caso el contenedor de la tienda virtual. Si yo le doy acá entorno, vamos a ver que solo tenemos como tal información de acceso a la API de Kubernetes y no vemos como tal información sensible, como por ejemplo la conexión a la base de datos. Para este caso yo estoy utilizando un Secret Manager. Este Secret Manager tiene una función similar a los Secret Managers que pueden ustedes utilizar en un proveedor cloud, por ejemplo AWS, Google Cloud, donde básicamente el Secret Manager gestiona toda esa parte para entregarle a la aplicación la información que requiere para iniciar. Hay aplicaciones que se pueden acceder desde internet, por ejemplo el frontend. Este front se está comunicando con un proxy que entrega conexiones WebSocket para toda la parte de notificaciones en tiempo real. Vamos a utilizar una aplicación que se está ejecutando en un emulador para mostrarles esta parte de conexiones de WebSocket. Para ver esta parte de notificaciones, yo voy a actualizar, por ejemplo, el precio de la promoción que tiene actualmente de portátil. Acá podemos ver que tiene como tal una promoción de 99,900 y por tanto pues el precio acá es diferente. Vamos a actualizar ese valor a 99,000. Cuando yo le doy acá a actualizar, vemos que en cada uno de los clientes o en el frontend se muestra un mensaje de que ese producto está actualizado. Acá podemos ver que ahora el valor es de 99,000. Con esta aplicación yo puedo gestionar todos los productos, puedo agregar nuevos productos, removerlos, lo mismo con las promociones. Vamos a, por ejemplo, a remover la promoción que tiene la tableta, ¿vale? Entonces yo voy a bajar en el front para que veamos. Voy a eliminar esta promoción. Yo selecciono acá eliminar, le doy acá al botón de eliminar. Y vemos que en el front ya no está como tal visible esa promoción. Vamos a crearla nuevamente. Vamos a seleccionar acá la tableta. Acá únicamente yo le doy el valor. Vamos a cambiárselo a un 20%. Y le doy acá enviar. Acá podemos ver que ahora la promoción la promoción de descuento es de un 20%. El precio también se actualiza teniendo en cuenta esa información.
otro de los servicios a los que se puede acceder desde Internet es al dashboard de Grafana. Desde Internet se accede a través de la URL que estamos viendo en la ventana derecha, donde dice el negocito.win Grafana. Acá nos muestra un mensaje de que este dashboard está disponible desde las 10:10 de la mañana hasta las 10:20 y desde las 10:10 hasta las 10:20 de la noche. Yo acá tengo un script que me permite activar y desactivar ese acceso. Entonces voy a activarlo. Si me voy nuevamente a la ventana y hago un refresco, vamos a ver que tenemos acceso como tal al dashboard de Grafana y vamos a estar viendo exactamente lo mismo que estamos viendo en la ventana de la izquierda, con una pequeña gran diferencia, y es que acá en la ventana de la izquierda yo estoy haciendo un acceso local a Grafana. Acá yo puedo, por ejemplo, ver como tal el panel de manera independiente, puedo compartir el panel, puedo inspeccionarlo y demás, puedo cambiar como tal configuraciones como tal del dashboard, pero desde internet eso no es posible. Si yo hago clic, por ejemplo, para ver el menú, por ejemplo, de un panel, no me va a dejar. Lo mismo para cada uno de los accesos que tenemos de los botones, cambiar el tiempo de visualización de registros. Hay un tema de shortcuts que también está deshabilitado. Si intento, por ejemplo, salir acá, vemos que se abre la nueva opción de menú. Eso también está, digamos que protegido, está limitado. Si yo intento hacer un signing como administrador, a ver todo el tema de los dashboards y demás, no me va a dejar. Esto es únicamente por temas de, obviamente, de seguridad. No podemos como tal acceder desde internet a todas las opciones de Grafana. Voy a correr el script nuevamente, pero esta vez yo voy a desactivar ese acceso. Al yo ejecutar ese comando, me voy nuevamente acá al browser. Vamos a ver que ya me aparece un estado 503. Es básicamente que ya no está como tal disponible ese servicio. Si yo le doy refrescar, vamos a ver que me aparece nuevamente el mensaje. Algo importante acerca del acceso a Grafana de forma local es que podemos acceder a cada uno de estos registros que está generando Jagger. Por ejemplo, yo puedo acceder a este span utilizando lo que se conoce en Grafana como los data links. Y acá yo puedo ver información de la URL a la que se está accediendo, la información que se está enviando también a Jagger. Vamos a realizar pruebas de acceso al registro de microkubernetes donde se están almacenando las imágenes que se utilizan en los despliegues. Vamos a utilizar Postman. Acá le voy a dar clic a enviar. Acá podemos ver como tal el catálogo de, digamos, las imágenes que están ahora mismo en ese registro. Como les comentaba anteriormente, este registro requiere una autenticación básica y que el acceso sea por HTTPS. Si yo elimino esta información de autenticación y le doy a enviar, acá nos va a aparecer un estado 401 que indica que no tenemos permiso para acceder al registro. Las aplicaciones del backend y el proxy son autoescalables, es decir, que dependiendo de la cantidad de memoria que se está utilizando en el momento, Kubernetes puede crear nuevas instancias de la aplicación. Vamos a realizar una prueba de escalamiento con el proxy. Este proxy genera conexiones WebSocket para el frontend. Entonces vamos a mirar los pods que se están ejecutando ahora mismo. Vemos que hay dos instancias, una kuproxy 0 y una kuproxy 1. Vamos a hacer un refresco acá del front de tal manera que un front debe obtener una conexión WebSocket de una instancia del proxy diferente. Vamos a mirar acá, este servicio me trae las conexiones de WebSocket de los clientes. Acá podemos ver que hay dos conexiones, una se está conectando al kuproxy 1 y otra al kuproxy 0. Lo que vamos a hacer es que desde una aplicación de Android vamos a actualizar una de las promociones de un producto. Por ejemplo, la tableta, sí, que ahora mismo tiene un descuento del 20% de descuento. Vamos a actualizarla a un 10% de descuento. Entonces, le voy a dar acá a actualizar. Podemos ver que en ambos clientes, a pesar de que están conectados a proxies diferentes, se realizó la actualización del producto en ambas instancias del front. Y bueno, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.